Dios los bendiga, queridos hermanos. Una vez más los saludo en el nombre precioso de Jesucristo. Estoy muy feliz de estar en esta noche y poder compartir la palabra de Dios, ese estudio bíblico tocante liderazgo. Y en esta noche vamos a estar estudiando, desarrollando nuevos líderes, segunda parte. Amén. Así que vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús, que sea Dios ayudándonos en esta hermosa tarde. Vamos a levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, mi alma te da honra, te da gloria, te da adoración, te da alabanza. Bendigo, santifico tu santo nombre, tu santa presencia en este lugar, en este hogar, así como en los hogares de cada líder que está en su casa, Señor. Pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, acompañándonos. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio. Gracias por estar aquí en este hogar. Gracias por estar en el hogar de mis hermanos. Háblanos, capacítanos, ayúdanos en esta noche, Señor, a entender los misterios, Dios mío, acerca del llamamiento divino que tú tienes en nuestras vidas en liderazgo, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Y quiero hacer un resumen, ¿verdad?, breve de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Y estuvimos estudiando, hermano, acerca de cómo uno como líder debe de tener la visión y la capacidad de formar nuevos líderes que en algún momento de nuestro llamado serán los que van a estar ocupando nuestro lugar. En otras palabras, como lo dije la semana pasada, si usted es director de evangelismo y usted es un ganador de almas y llega el momento que Dios te llama a hacer algo más grande, ya a predicar, ¿verdad?, como un evangelista de iglesia en iglesia, bueno, usted debe de tener la responsabilidad y la visión de dejar en su iglesia local a alguien, capacitarlo, ¿verdad?, para que él tome el lugar de usted, porque usted, el Señor ya lo puso a trabajar en otra área mayor. Así que quiero, como resumen, la primera parte del proceso de formación de nuevos líderes consiste en trabajar individualmente con las personas en las siguientes áreas. Y mencioné, amén, que hay que escoger, ¿verdad? Cuando tú eres líder y tienes un equipo de trabajo o hay gente trabajando abajo de tu departamento, obviamente tú aprendes a conocer a esas almas preciosas que están bajo tu ministerio y Dios te empieza a mostrar también cuáles son esas almas que traen un talento natural en sus vidas. Amén, que hacen su trabajo con excelencia, que verdaderamente Dios los está llamando para capacitarlos. Usted debe de saber discernir eso y empezar ahí desde ese momento que Dios le mostró a esa formación. Amén, en el proceso de formación de esa persona que tal vez va a ocupar su lugar. Entonces hay que escogerlo. Cada líder debe de tener un sucesor. Ahora, el compromiso con la visión es triple, mencioné. Número 1, con el Señor. Número 2, con la visión del ministerio. Y número 3, debo saber que debo formar a otros a la vez que yo también soy formado. Hice un comentario una reflexión muy importante y la quiero volver a compartir con ustedes para entrar de lleno a la enseñanza de esta noche. Dice, el pastor levanta y forma pastores. Los líderes forman líderes. Los maestros de niños forman maestros de niños y así sucesivamente. En el rebaño las ovejas producen ovejas y los pastores forman pastores. Y el deseo de mi corazón, queridos líderes, es de que yo como pastor formar bajo mi ministerio, no sé cuántos Dios me pueda dar el privilegio de formar, sean 5, sean 3, sean 10, sean 20, amén, que yo tenga, amén, la habilidad y con la ayuda de Dios, amén, la capacidad
de formar pastores. ¿Para qué? Para la honra y gloria del Señor Jesucristo. La Biblia dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Así que el tema que vamos a estar compartiendo en esta noche, o la continuación más bien, el buen líder, el buen ministro, el buen llamado de Dios, debe de aprender a que hay que convivir. ¿Convivir con quién? Con aquella persona que usted la está formando para ser su sucesor, para ser un nuevo líder dentro de su departamento. Así que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, quien andaba siempre con los discípulos y convivía con ellos. Óigalo bien. Caminaba con ellos mientras oraba, ayunaba, comía y visitaba. A través de la convivencia podemos establecer que debemos corregir o estimular a nuestro discípulo. En otras palabras, queridos hermanos, cuando usted, Dios lo está usando grandemente ahí en su iglesia local, en X área, ¿verdad? Abrir servicios, en la música, en el canto, en la prédica de la palabra del Señor. Bueno, dentro de las almas que el Señor envía a la iglesia, al cuerpo de Cristo, va a haber personas, va a haber hombres, va a haber mujeres que van a venir con un talento innato en sus vidas, amén, que van a ser aptas y entregadas a Dios, ya cumpliendo con el nacimiento de agua y del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ser buenos observadores y ver las cualidades, los talentos que Dios ha impartido a estas almas nuevas y empezar a prepararlos, a empezar a convivir con ellos, a hacernos, amén, amigos de ellos, hacernos mentores de ellos. ¿Para qué? Para que a través de esta convivencia haya ese vínculo de camaradería y ese vínculo de compañerismo espiritual, amén, ese vínculo de hermandad en Cristo, ¿verdad? Y ahí usted va a tener la oportunidad de estimular a ese líder que Dios está en el proceso de formarlo. Amén. Así que es bien importante, amén, la convivencia que usted pueda tener con él en lugares públicos. Cualquier persona hay veces parece madura, respetuosa en lugares públicos, ¿verdad? Sin embargo, a través de la convivencia en situaciones anormales con las personas, podemos conocer exactamente cuál es su forma real de actuar y ayudar. Amén. Y realmente el verdadero líder, amén, en tiempos anormales de dificultad, de prueba, ahí se puede manifestar verdaderamente su carácter. ¿Quién es él? Amén, es ahí donde dice el dicho que pueden enseñar el cobre, ¿verdad? Realmente cómo está formado su carácter. En situaciones de blandas, ¿verdad? Fáciles de la vida, de convivencia, de amistad, es fácil decir a esta persona, bueno, es agradable, pero son en situaciones difíciles donde las personas demuestran realmente quiénes son ellas. Así que debe haber una convivencia, hermanos, entre usted y el sucesor o la persona que usted está formando como nuevo líder. Hay que discipularlo también, enseñándole las bases de una vida ejemplar en el desarrollo de su vida cristiana. Debe asegurarse que la persona posea la visión y haya experimentado una restauración total en su vida. También es necesario guiarlo a las bases de la doctrina. Ahora, la doctrina es bien importante, que una persona nueva cuando se convierte, a partir de ese momento, empezarlo a alimentar con la sana doctrina, amén, de la fe. Amén, la palabra del Señor es bien clara, hay una sana doctrina, el cual usted y yo tenemos que contender, tenemos que vivir por ella. Y si como iglesia queremos permanecer guardando los estandartes de verdad y de santidad, entonces tenemos que hacer un trabajo excelente en cuanto al discipulado. Amén, yo no quisiera que después de que el Señor me levantara, amén, o el Señor me moviera a otro lugar,
y alguien quedara en mi lugar como pastor, yo no quisiera que viniera a diluir el mensaje, que venga a predicar un mensaje mediocre, no. Yo quiero que venga y ocupe en mi lugar un hombre sólido, un hombre que ama a Dios con todo su corazón y un hombre que ama la sana doctrina, amén, y que predica todo el consejo de Dios, amén. Entonces es bien importante, querido líder, amén, que sepamos discipular en cuanto también las bases doctrinales en la vida de esas, amén, almas preciosas jóvenes que Dios va a usar, que crean el mensaje, que crean Hechos 2:38, tal y como dice la Escritura, amén, que crean en el plan de salvación que la sana doctrina nos dicta, que quiere decir arrepentimiento, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, ser bautizado en el precioso nombre de Jesucristo, ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y vivir una vida santa, piadosa para nuestro Dios Todopoderoso, amén. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Así que hay que, amén, discipularlos, amén. El siguiente punto también, hay que capacitarlos en el buen desenvolvimiento de su vida familiar. Muchas personas van a venir al cuerpo de Cristo a integrarse y nosotros como líderes ya maduros, amén, debemos estar observando y enseñarles, ¿verdad? Que todo líder, como estudiamos hace unas semanas atrás, acerca de los requisitos del obispo, ¿verdad? Del llamado divino. Amén. Es necesario, hermano, que ese nuevo candidato, ese nuevo líder, ese nuevo llamado de Dios a ejercer el ministerio dentro de la iglesia del Señor, amén, que sea capacitado en el desenvolvimiento de su vida familiar. En otras palabras, tiene que vivir, si es casado, si es padre de familia, si tiene hijos, su testimonio. Debemos enseñarle que debe de ser un buen sacerdote de hogar. El primer llamado que tenemos nosotros como almas, amén, convertidas o almas que aspiran al ministerio, amén, es de que el primer llamado es hacia nuestra familia, amén. Y nosotros como pueblo de Dios, líderes formando otros líderes, tenemos que enseñarles eso también. La palabra del Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que debemos enseñarle a esos nuevos prospectos de líderes, amén, que deben de tener una vida ejemplar en cuanto su familia, el orden divino establecido por Dios. Amén, dice la palabra que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y ambos son la cabeza de los hijos, ¿verdad? Si seguimos ese orden, hermanos, amén, vamos a tener éxito en nuestra vida. Ahora, como líderes, no podemos ser líderes, amén, y aparentar una piedad, amén, de exterior solamente, sino que nuestro hogar, hermanos, debe de estar trabajando en una manera apropiada, correcta, bajo la voluntad divina de nuestro Dios Todopoderoso. Así que el padre, hermanos, debe de ser amoroso, el padre de familia, con su esposa, con sus hijos, que se sienta el amor de Cristo Jesús en ese matrimonio, en esa familia, en ese hogar. Amén. Cuando, amén, miramos una familia, hermanos, que con ese fundamento, con esas raíces, entonces estamos mirando, hermanos, unos futuros grandes líderes para el ministerio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia también dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Puede leer en casa esas escrituras durante la semana, Efesios 6, del 1 al 4. El líder sabe que en su hogar es la cabeza, que Dios ha establecido, amén, la familia como el núcleo. Dios ha establecido la familia como el núcleo de la sociedad. El esposo tiene la responsabilidad de ser cabeza de la esposa y de la familia. Debe ejercer su dirección con amor, óigalo bien, padre de familia, líder, tú que ya eres líder dentro de la iglesia local. Quiero que te grabes esto en tu mente. El líder debe ejercer su dirección, hablando de su familia, con amor, diga con amor, con amabilidad, con consideración, y esto además incluye de ser un excelente proveedor, amén, de los recursos que una familia necesita para existir, ¿verdad? Amén, así que es bien importante. No puedo yo ser líder de la iglesia y hablar ásperamente, hablar sin educación a nuestra familia, a nuestros hijos. Amén. Realmente, hermanos, cuando el hombre muestra ese machismo de ser áspero en su familia, realmente eso es una inseguridad o es una grieta en su ministerio. Entonces, todos, hermanos, podemos llegar a cambios, no importa si tienes 30 años, 40 años, 50 años y todavía hay unas grietas que el Señor quiere, amén, restaurar. Permite que sus manos preciosas restauren esas grietas para que tú seas un excelente líder espiritual, primeramente de tu familia y después del cuerpo de Cristo. Amén. De una alabanza al Señor en esta hermosa noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. El líder también, hermanos, debe de dar amor y protección. Interesarse por su bienestar. Amén, hablando de su esposa, amén, tiene que honrarla, no se tiene que avergonzar de ella, tiene que honrarla, tiene que comprenderla, tiene que apreciarla y desde luego, hermano, y algo bien importante, absoluta fidelidad a la relación matrimonial. Está claro, ¿verdad? El siguiente punto es de que al nuevo prospecto, al nuevo líder, aquellos que nosotros estamos preparando para que ejerzan ministerio, hay que capacitarlo en el buen desenvolvimiento de su vida laboral también. Eso es bien importante porque nuestra luz, la luz de Cristo Jesús, debe de brillar en todas las áreas de nuestra vida donde nos desenvolvemos. En el hogar, como acabo de mencionar anteriormente, pero también en tu vida laboral. ¿Sabrán tus compañeros de tu trabajo ahí en tu compañía que eres un llamado al ministerio? ¿Sabrán que eres un pastor? ¿Sabrán que eres un evangelista? ¿Sabrán que tú ganas almas para el reino de Cristo Jesús? ¿Cómo es tu testimonio delante de ellos? Debes de aprender a desenvolverte con toda honestidad, con toda transparencia, amén. No ser, y lo digo de esta manera porque en verdad que sí existe, que hay líderes que en la iglesia son de una manera y fuera de la iglesia son de otra manera y vienen siendo como el camaleón que saben ajustarse, ¿verdad? Amén, según el ambiente donde se encuentran, amén. Pero el Señor no ha llamado a camaleones a su ministerio. Él ha llamado a hombres llenos, a mujeres llenas del poder del Espíritu Santo, que son lo mismo fuera de la iglesia y son lo mismo en la iglesia, son lo mismo en este país, y si van a otro país siguen siendo la misma esencia de convicciones santas, amén, de una experiencia santa delante de nuestro Señor Jesucristo, amén. A su nombre.
Gloria. Así que hay que capacitarlos en el buen desenvolvimiento de su vida laboral. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, 5, 7, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En otras palabras, en resumen, dice la palabra del Señor que el trabajo que tú haces en tu compañía, debes de hacerlo como si lo estuvieras haciendo al mismo Señor Jesucristo, con esa calidad, con esa excelencia, con esa pasión, amén, con ese desenvolvimiento, amén. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser ejemplos, hermanos, en nuestros trabajos en puntualidad. Amén, debemos ser los primeros que estamos ahí, amén. También debemos ser ejemplo en cuanto a administrar el buen tiempo que estamos brindando, esas 8 horas de trabajo a nuestra compañía, donde el Señor, amén, por medio de esa compañía nos da un cheque, ¿verdad?, para poder sobrevivir a nuestras necesidades. Es bien importante. Nosotros como hijos de Dios no debemos de ser marrulleros, no debemos ser coyotones. En cuanto si el patrón no está, no hago nada, y en cuanto veo que llega, me empiezo a mover y empiezo a correr para todas las direcciones. No. Nosotros no debemos de ser robadores del tiempo que se nos pide en nuestros trabajos. Así que estoy hablando, hermano, estamos hablando de capacitar líderes ejemplares en todas las áreas de su vida. A su nombre. Gloria, gloria. Se me viene a la mente, hermanos, a hermano José Luis Villanueva, pastor ahí en el kilómetro 57 en Mexicali. De repente se dio cuenta que varios de sus miembros estaban sin trabajo. Y escuché la historia de que él se fue a la ciudad de Mexicali o a las aldeas ahí, a las ciudades cercas de alrededor de esa colonia. Y fue a hablar con empresarios. Y él se presentaba como pastor de la iglesia y los retó, ¿verdad? Dice: ¿tú quieres tener un trabajador que no te va a robar el tiempo? ¿Que no va a llegar crudo los lunes? ¿Que no te va a robar tus materiales de tu compañía? ¿Que va a ser responsable? Y que, pues obviamente, ¿quién no quiere un trabajador así? Le digo que sí. Bueno, yo los tengo, dice, porque son hijos de Dios, son cristianos y sirven a Dios con todo su corazón. Y son personas, son varones honestos. Y por ahí escuché que le consiguió trabajo a varios de sus miembros, varones de la iglesia, ¿verdad? Qué ejemplo tan hermoso. Amén. El siguiente punto, hermanos, en cuanto a los nuevos líderes, hay que orientarlos en el desarrollo de su vida emocional. Amén. Si usted es una persona de doble ánimo, usted no va a poder ejercer ministerio. Usted no va a poder ejercer un rango alto en cuanto a los 5 ministerios que el Señor ha establecido en su palabra: profetas, maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, ¿verdad? Así que es bien importante en cuanto tenemos que orientarlos en un desarrollo de su vida emocional que sea el correcto. Dice la palabra del Señor: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Amén. Estamos hablando de Josué, amén, que fue con Moisés, ¿verdad? Y dice la palabra: y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera espíritu sobre ellos. ¿Qué es lo que está
hablando aquí esta escritura de que Josué miró, amén, a unos profetas profetizando, amén, y de repente fue con Moisés para decirle a Moisés que impidiera que no anduvieran profetizando esos hombres. Y ahí la escritura es bien clara, como Moisés sabiamente le respondió: ¿tienes tú celos por mí? En otras palabras, Josué como le estaba diciendo: mira, te están quitando tu lugar, mira, cómo es de que aquellos están profetizando, si el que siempre usa Dios eres tú, ¿qué está sucediendo? Y Moisés le contesta: ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí vemos la emoción que mostró Josué, pero aquí, hermanos, dice el joven, amén, el joven Josué, ¿verdad? Josué estaba en una etapa, hermanos, de aprendizaje, donde Moisés, a través de Dios, lo estaba formando para ser ese gran líder que fue, de poder guiar a la nación de Israel a conquistar la tierra de Canaán. Denle un aplauso al Señor Jesucristo ahí en sus hogares donde usted se encuentra. Amén. Debemos de dar al discípulo amor, óigalo bien, tiempo, disposición, en muchas ocasiones aún dinero, sin crear dependencia, obviamente. También es importante que el discipulador dependa de Dios, el que está discipulando dependa de Dios durante todo el proceso. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y le pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Qué hermosa escritura, hermanos, estamos leyendo en esta noche. Es bien importante, querido líder, querido futuro pastor, porque lo declaro en el nombre de Jesús, querido futuro asistente a pastor, querido, amén, maestro de estudios bíblicos, amén, tremendo conferencista que vas a ser enseñando la palabra del Señor, amén. Aquí podemos ver una base para el éxito de tu ministerio. Amén. No es la voluntad de Dios que de repente digas: bueno, Dios me llamó, Dios me está usando, predico bonito, hablo bonito, hay un fruto cuando predico. Es tiempo yo de salir ya a volar y a ejercer mi ministerio. No. Es al tiempo perfecto de Dios, y cuando tú estés listo, amén, el Señor le va a mostrar a tu pastor, y tu pastor va a venir contigo y te va a preguntar si estás listo. Y si tú respondes que estás listo, porque Dios ya le mostró al pastor que estás listo, entonces, amén, es la voluntad de Dios que se haga en esta manera, amén, de que se ponga la mano, amén, sobre ese líder, futuro líder, amén, para que la bendición de Dios vaya sobre él y haya éxito espiritual en la vida, en el ministerio de esta familia, de esta pareja, de este varón que va a salir a ejercer su ministerio. Es totalmente bíblico. Amén. Si alguien de repente se sale y dice: bueno, yo de todos modos me voy a predicar, hay un fracaso seguro 100% en la vida de esa persona, de ese varón o de esa familia, porque debe de ser paciente, amén, hasta que, amén, la iglesia lo pueda despedir, amén, delante, amén, de toda la congregación, presentarlo, amén, y orar por ellos para que les vaya bien. Esa es la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra: y pondrás tu mano sobre él, y pondrás lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación, a los hijos de Israel, le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación,
Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por manos de Moisés. A su nombre. Gloria. En Lucas 6, 12, 13 dice la palabra: en aquellos días fue al monte a orar. Está hablando del mejor líder de todos los líderes, el Dios Todopoderoso. En aquel día él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si usted recuerda la semana pasada, hermanos, todos estos puntos, amén, de nosotros formar nuevos líderes, a formar a nuestro sucesor en nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestro departamento, lo estamos haciendo, hermano, lo estamos formando en un nivel privado, personal, donde tú vas con el líder y empiezas con la ayuda de Dios, a ser un instrumento en las manos de Dios para poder animar a ese líder, formar a ese líder y finalmente, amén, ese líder ejerza su llamado. Es bien importante, pero también hay un nivel público. Diga público. ¿Cuáles son los pasos que públicamente debemos dar para formar un sucesor? Aquí hay algo bien importante y yo lo quiero aplicar, lo he aplicado dentro de nuestra iglesia local. Y tenemos que nombrar cuando cada fin de año tenemos nuestra junta y vemos el desempeño de cada líder, y hay veces cambiamos a líderes de posición. Es bien importante como pastor de la obra de Dios, usted futuro pastor, es bien importante que siempre debe de presentar a sus nuevos líderes en público. Estamos hablando de el nivel público, donde usted toma el micrófono o cuando está abriendo servicio y le dice a toda la congregación que va a presentar al hermano fulano de tal, que es el nuevo encargado, la nueva cabeza de X departamento, y que toda la iglesia lo sepa. Es bien importante. Amén. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y es lo que yo quiero hacer con la ayuda de Dios. Cada año que tengamos cambios, vamos a pasar a nombrar el segundo culto del mes de enero, cuando ya hayamos hecho esa junta, y cada líder que está tomando una responsabilidad dentro de la iglesia, vamos a orar y vamos a ungirles con aceite ahí el ministerio, ¿verdad? El grupo ministerial, y los vamos a presentar delante de toda la congregación, que la congregación también ore por ellos. Este cambio tremendo, hermanos, viene para nuestra iglesia local, porque es algo, hermano, bíblico, lo acabamos de leer hace unos momentos. Amén. También, hermanos, tenemos que dejarlos predicar, amén, en presencia o en ausencia de líder. En este caso, gracias a Dios, hermanos, que Dios me ha dado tremendos varones, ¿verdad? Y si yo, con la ayuda de Dios y bajo la voluntad de Dios, quisiera tomar, amén, unos días de vacaciones, que a veces el cuerpo lo necesita, yo sé, hermanos, a quién dejar el jueves para que predique y abra servicio y se haga cargo del servicio, y sé también a quién dejar el domingo para que él haga toda la obra de Dios durante todo el servicio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Me puedo ir con la tranquilidad, amén, de que van a hacer excelente trabajo. ¿Por qué? Porque hemos tomado el tiempo de formar a estos líderes para desempeñar el trabajo cuando el pastor no está ahí presente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria. Amén. Dentro de ese nivel público, amén, tienen que servir juntos. Dice la palabra del Señor en Éxodo 24:13, apúntela, no la busque. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Amén. Aquí vemos la unidad, hermanos, entre Josué y Moisés.
Amén, andaban para todos lados, amén, amén, el trabajo de Moisés de formar a este joven, amén. Querido futuro pastor, querido futuro líder, si usted quiere, amén, avanzar en su llamado, crecer, madurar, amén, en su llamado, acérquese al pastor, acérquesele, hable con el pastor, háblele de su deseo, háblele de sus sueños, amén, háblele del llamado que usted siente en su corazón. Yo como pastor, hermano, pues estoy dando estas clases porque yo quiero que usted crezca. Amén. El ministerio no es el pastor, hermanos. El ministerio es toda la iglesia, todo el equipo de líderes, hermanos, en una iglesia local. Amén. Que Dios me libre, hermanos, amén, de quererme ahí, amén, ser un líder totalitario, de ser un líder que nada más pensara que nada más mis chicharrones truenen. No. Yo quisiera, hermanos, amén, que alrededor mío haya esos grandes líderes y con la ayuda de Dios, hermanos, y con sabiduría de Dios, poderles guiar hasta ese llamado que Dios, amén, tiene para sus vidas, y que usted pueda ejercer ese llamado y no simplemente quede en un deseo, en un sueño roto, amén. En el nombre poderoso de Jesús, acérquese con su pastor, amén. Gloria al Señor, es su deber de usted venir con su pastor, acercarse, amén, y echarle ganas, amén, en el ministerio juntos, amén. La palabra del Señor dice, hermanos, amén, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés, y subieron al monte de Dios. Responsabilizarlo en la organización de otras actividades. Tenemos que, ese nuevo líder, hermano, responsabilizarlo en la organización de otras actividades, envolverlo, ¿verdad? Prepararlo, que se nutra, amén. Yo recuerdo, hermanos, en mi tiempo de líder en mi iglesia local, trabajé en muchos departamentos. Trabajé muchos años como director de escuela dominical, trabajé algún tiempo, hermanos, más bien bastantes años como maestro de escuela dominical. El gozo que hay en mi corazón de que hay jovencitos, niños que en esos tiempos me tocó enseñar la palabra de Dios, y todavía han pasado 30 años, ya son personas casadas y todavía sirven al Señor. Me tocó ser director de evangelismo y desempeñamos el trabajo, hermano, de tal manera que ganamos almas preciosas para el Señor. Me tocó ser director de jóvenes, hermanos, por un par de años, y puedo decirle que ganamos bastantes jóvenes dentro de cuando yo era director de jóvenes. Ahí ganamos a la que iba a ser mi esposa, amén, la hermana Verónica, amén, una actividad que su siervo presentó a la iglesia de tener dos equipos, ¿verdad? El equipo azul, el equipo rojo. La iglesia la dividimos en dos, y los dos grupos, el concurso era ver quién ganaba más almas, y el equipo ganador, amén, que trajera más almas durante ese mes en los cultos de jóvenes, amén, el ganador iba a ser servido en una carne asada en un parque con todo, y le iban a servir a ese equipo ganador los perdedores, amén. Y obviamente ganó el equipo donde yo estaba, y ahí ganamos a mi esposa, amén, a la hermana Verónica, amén. Así que es bien importante, hermanos, que dentro de nuestro liderazgo podamos experimentar diferentes áreas en nuestro llamado, aprender de todo un poquito para poder capacitarnos totalmente, ser futuros ministros de peso completo, amén, que sabemos de hacer todo. Me tocó por muchos años abrir servicio, hermanos, amén, y en algunas ocasiones a predicar la palabra, ¿verdad? Así que lo único que no aprendí fue el canto ni la música, pero bueno, gloria al Señor, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, amén. También, hermanos, amén, vamos ahorita a mirar otro punto bien importante dentro del nivel público, la formación de un hombre de Dios. ¿Cómo se forma un hombre de Dios? Estamos hablando de liderazgo, ¿verdad? La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 1 del 1 al 5, 2 Timoteo capítulo 1 del 1 al 5, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, diga por voluntad de Dios,
según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaina y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que la formación de un hombre de Dios, aquí el apóstol Pablo empieza, hermanos, y nos vamos a profundizar nosotros de cómo el apóstol Pablo forma a este futuro pastor de la iglesia en Éfeso, amén, a Timoteo, llamado de Dios, amén. Y vamos a ver ahorita, hermanos, ejemplos de formación de un sustituto, de un sucesor. Vamos a estudiar a Pablo formando a Timoteo como un gran líder, como un pastor de Dios. Ahora, déjeme adentrarme. Durante el periodo del ministerio de Pablo, después de su primer prisión romana, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso cuando viajó a Macedonia. El apóstol lo nombró como su representante para mantener el orden y la sana doctrina. Cuando escribió la primera carta a Timoteo, es evidente que habían entrado a esa iglesia las enseñanzas legalistas de los judaizantes y otros errores doctrinales. 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Timoteo necesitaba enseñar a la iglesia a escoger ancianos, diáconos que tuvieran las cualidades espirituales que se requerían, y también debía conocer la forma en que él debía apoyarlos material y moralmente. Fíjese la responsabilidad de Timoteo. Fue para reorganizar la iglesia, para ponerla en orden, porque habían entrado doctrinas extrañas dentro de la iglesia del Señor. Y Pablo le da esta responsabilidad a Timoteo. Ahí empezamos a ver, hermanos, que Dios empieza a formar a Timoteo a través del apóstol Pablo. Pablo tuvo la confianza de enviarlo, amén, a ese lugar. La iglesia necesitaba corregir algunos problemas en sus cultos generales y equilibrar la ayuda social para las viudas. Óigalo bien. Al leer 1 Timoteo notamos que el reto para Timoteo era grande. Él tenía que cuidar mucho su propia vida espiritual, tenía que ser ejemplo, tenía que cuidar su vida espiritual y dedicarse a la enseñanza de la congregación. El Señor Jesucristo pasó más tiempo enseñando a sus discípulos, a sus apóstoles, que al mundo en general. Y dentro de la iglesia, hermanos, es lo mismo. Debemos de capacitar a esos futuros discípulos. Debemos de capacitar a esos futuros líderes. Entre más preparados estén, amén, van a ser más exitosos en su caminar con Dios, en su llamado divino de parte del Señor Jesucristo, amén. Es bien importante. Al estudiar 2 Timoteo vemos la situación en la iglesia de Éfeso. Todo estaba muy difícil. Posiblemente algunos de los problemas prácticos se habían resuelto, pero existía todavía una fuerte amenaza contra las enseñanzas apostólicas.
Pablo se preocupaba por la conservación de la buena doctrina. Amén. Y eso es algo, hermanos, que como pastor, Dios me va a permitir formar líderes y otros pastores. Pero si miro, hermano, que usted no cree la sana doctrina, si miro que usted no ama la santidad, si miro, hermano, que usted no está bien fundado, amén, no va a tener la bendición de su pastor para salir. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que cuidar la sana doctrina. Los que van a ir a predicar este mensaje, hermano, que lo sientan, que lo vivan en su corazón, amén. Que amen esta doctrina sana, este mensaje apostólico, para que puedan ser usados grandemente por Dios, amén. Yo no quiero ser, amén, responsable de sacar a un pastor y después escuchar que ese pastor es liberal, que ese pastor no sigue las normas bíblicas, que ese pastor realmente está enfocado en las cosas materiales. Yo no quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar que ese futuro pastor evangelista, Dios los usa de una manera sobrenatural, que Dios los respalda en todo lo que hacen, que hay avivamiento, que hay crecimiento. Y cuando uno mira la iglesia, que es el reflejo del ministerio del pastor, vean un buen fruto dentro de la iglesia. Amén. A su nombre precioso, dele gloria en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. También estaba preocupado por Timoteo. Óigalo bien, el apóstol Pablo estaba observando y estaba preocupado por Timoteo. Su falta de ánimo, de valor y de perseverancia. Amén. Si usted piensa, hermano, meterse al nivel de predicador, evangelista o conferencista o pastor de una iglesia, sepa bien, hermano, dónde se está metiendo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios, contra espíritus malignos en los aires. Esa va a ser nuestra lucha. Y si de repente, hermanos, emocionalmente no estamos listos, amén, vamos a ser destrozados, hermanos, amén, dentro de lo que es el ministerio, dentro de lo que es el pastorado. Usted no sabe cuánta presión el enemigo ejerce sobre un pastor, sobre un siervo de Dios, sobre un predicador que Dios está usando. Hay una lucha infernal, hermanos, pero yo, hermanos, siempre he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo y le digo al diablo, mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Así que yo avanzo en el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Pero hay una lucha tremenda, amén. Y aquí el Timoteo, amén, estaba pasando por falta de ánimo, falta de valor y de perseverancia. Timoteo estuvo a punto, hermanos, de tirar la toalla, como decimos ahí, ¿verdad? Amén. Existía oposición al líder joven, amén, al pastor joven. El transmitir y defender la verdad implica mucho trabajo y sufrimiento. Algunos miran el pastorado y dicen, ay, qué chévere, el pastor no trabaja, oh, mira, siempre anda entrajado, siempre anda oyendo bonito. Bueno, algunos, no todos, ¿verdad? Amén. Siempre maneja un Toyota, amén. Y piensan que eso es el ministerio. Realmente, hermanos, eso no es el ministerio. Es más, déjeme explicarle. Cuando uno es llamado al pastorado, está siendo al llamado más solitario que puede existir. Amén, porque dentro del pastorado no tienes muchos amigos, amén. Dentro del pastorado, amén, las ovejas pueden venir con el pastor y descargar todo, y el pastor les va a dar palabra y les va a animar, pero ni modo que yo, en mis momentos de desesperación, de confusión, vaya con una oveja y le descargue mis problemas. No se puede, hermano, amén. Así que es un llamamiento a soledad. No crea que es un llamamiento, chévere todo. No, eso no es así. Amén. Recuerdo, hermanos, que me operaron, amén, de una piedra en el riñón. Y aquí estuve en el hospital. ¿Cuántos creen que me visitaron al hospital? De las ovejitas. 0. ¿Cuántos creen que vinieron a mi casa cuando estaba convaleciente a visitarme? 2 de toda la congregación.
Es un llamado a soledad. Amén. Uno ora por todo mundo. Pero cuando uno como pastor pasa por situaciones difíciles, no crea que uno va a estar rodeado de todo, amén, esas personas que vienen a animarte. No, muchas veces no es de esa manera. Pablo reconocía que Timoteo no tenía las características personales que podían ayudarle a enfrentar con facilidad tales circunstancias. Óigalo bien, Pablo reconocía las áreas débiles de Timoteo. En la carta, Pablo no acusa a Timoteo de haber fallado en sus deberes, pero le insta a no avergonzarse del apóstol ni del evangelio. Le insta a fortalecerse en el Señor y no a huir del trabajo y el sufrimiento. El autor le exhorta a no enredarse en polémicas sobre cuestiones que no tienen importancia, sino a dedicarse a enseñar la buena doctrina a los hombres fieles. Timoteo debía predicar la palabra de Dios y con ella reprender, oígalo bien, exhortar, instruir a los creyentes, al cuerpo de Dios, ahí la iglesia en Éfeso. Entonces se puede resumir el tema del libro en palabras como estas: a través del trabajo duro y pasar del sufrimiento, los creyentes han de conservar la sana doctrina y transmitir. Esta era la misión de Timoteo, amén, que los creyentes habían de conservar la sana doctrina y transmitir fielmente la palabra de nuestro Dios. Vivimos en una época peligrosa cuando parece que los problemas no tienen solución. Cada día será más difícil que el creyente sea santo, óigalo bien, que sea fiel y de valiente, de una valentía santa y de un buen testimonio. Cada día es más difícil encontrar personas con estas cualidades. Amén. Los creyentes sufren y sufrirán por la fe. Pocos se interesan por estudiar y transmitir la doctrina cristiana aún dentro de las iglesias. Óigalo bien. Pocos se interesan por estudiar y transmitir la doctrina cristiana. Yo le voy a hablar directamente, hermanos, a usted que quiere algún día predicar la palabra de Dios. Si eres perezoso para leer la Biblia y tienes años y no has estudiado la Biblia y no te gusta estudiarla y te da flojera estudiarla, realmente no eres un llamado de Dios para predicar su palabra. Porque el que tiene el llamado se va a preparar de estudiar diariamente la palabra santa y poderosa de nuestro Dios. A su nombre. Gloria. A menudo los cristianos confían más en los medios humanos que en la verdad y el poder de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos hoy el mensaje de estas últimas palabras del apóstol Pablo. Ahora, estuvimos estudiando cómo Pablo forma a Timoteo. Ahora vamos a estudiar cómo Dios forma a Timoteo. En este pasaje que vamos a leer, algunas personas que Dios usó para formar la vida de Timoteo. Sin embargo, primero queremos notar varias frases que enseñan que Dios mismo es el que obra de manera quieta y persistente, forjando al creyente y proveyéndole los elementos divinos y humanos para su desarrollo espiritual. Primera Timoteo 1:1 dice la palabra: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nadie sin la voluntad de Dios puede ser predicador, pastor, conferencista, evangelista. Nadie. Todo tiene que ser bajo la voluntad divina de nuestro Padre Celestial. Amén. Si alguien se levanta, amén. Yo he tenido varias experiencias, hermanos,
En una ocasión una mujer vino conmigo, era parte del cuerpo de Cristo, y en una plática junta que tuve con ella me dice, mire pastor, Dios me mostró que a partir de ya, el hermano fulano, y dio su apellido, ya no va a ser el hermano fulano, ahora va a ser el pastor fulano. Y yo hasta me rasqué la cabeza, ¿cómo? La esposa llamando al ministerio a predicar, al pastorado, a su propio esposo. Ese no es un llamado de Dios. Amén. Y cuando empezaron su ministerio, amén, se robaron 3 familias de nuestra iglesia local. Pero ahí están, no ha habido crecimiento, porque Dios no puede respaldar eso. Está en contra de su misma palabra. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Todo comienza con la iniciativa de Dios. Por la voluntad de Dios, Pablo había sido llamado a ser apóstol, misionero, pionero del Evangelio. Los apóstoles recibieron la autoridad del Señor para iniciar las iglesias y dirigirlas por medio de la enseñanza divina. Dios designó a Pablo para esta labor cuando se convirtió en el camino a Damasco. Y todos conocemos la historia, ¿verdad?, de el llamado divino del apóstol Pablo. Dice la palabra en Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de su pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, y por la fe que es en mí, hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí podemos ver el llamamiento divino de nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, hacia su siervo, el apóstol Pablo. Pablo reconocía que Dios lo había preparado para ese momento de conversión y llamamiento al ministerio a través de sus mayores, de los ancianos, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre que amaba a la doctrina judaica con todo su corazón. Sin duda el apóstol se refiere a sus padres. Cuando hablamos a través de sus mayores, sin duda el apóstol se refiere a sus padres y antepasados judíos que lo habían encaminado hacia Dios y su palabra. Dentro del judaísmo, obviamente, todavía el Señor Jesucristo ya estaba en la tierra, amén, ya se había predicado su mensaje, amén, ya la semilla estaba esparcida, pero Dios lo llamó personalmente. La palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpieza conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, amén, menciona a Timoteo y le hace saber que está orando por él, por Timoteo, ¿verdad? Amén. Algunos años después, en cumplimiento de su comisión divina, Pablo conoció a Timoteo, probablemente en su primera visita a la ciudad de Listra o en Asia Menor, y Dios lo usó para que conociese a Cristo Jesús. Así Pablo puede llamarlo su amado hijo, porque era su hijo espiritual en la fe de Jesucristo. Amén. Y es importante, hermanos, que dentro de nuestro llamado, nuestro ministerio, adoptemos hijos espirituales a esas almas que van llegando, que nos podamos ganar para el reino de Cristo. Amén. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando tú te ganas a alguien, a un varón, o te ganas a una hermana, tú eres su mamá espiritual o eres su papá espiritual. Esta era la actitud del apóstol Pablo hacia Timoteo. Él era su padre espiritual, su padre en la fe. Amén. No solo obró Dios al llamamiento de Pablo y a la salvación de Timoteo, sino que también el Señor es la fuente de la gracia, misericordia y paz que constantemente fortalece la vida de su siervo. Pablo reconocía que Dios era quien le hacía recordar a Timoteo en sus oraciones noche y día.
Por lo cual, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, dice la Escritura. Además, Dios dio a Timoteo un don para el ministerio. Aquí estamos hablando de cómo Dios empieza a formar a Timoteo dentro de lo que es el liderazgo, pastoreo, amén, el evangelista, ¿verdad? Dice la palabra, Dios dio a Timoteo un don para el ministerio, es lo que dice la Escritura, un don espiritual en una capacidad o habilidad especial para edificar a los miembros del cuerpo de Cristo. Pablo le dice, amén, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Puede ser el don de evangelismo que recibió, de enseñanza, de pastorear, de mostrar misericordia, de ofrendar, o otras de las capacidades espirituales que Pablo menciona en Romanos 12, en 1 Corintios capítulo 12 y Efesios 4. Dios ha dado a cada creyente por lo menos un don espiritual para que les sirva eficazmente. Probablemente el Señor había dado a Timoteo el don de la enseñanza. Amén. Y finalmente, hermanos, para finalizar esta hora de estudio, entre tanto que voy, dice 1 Timoteo 4, 13, 14, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto, hermano, se encuentra en 1 Timoteo 4, 13, 14. Vuelvo a mencionar por segunda vez. Tú que aspiras a predicar la palabra en cualquier área. Dice la Escritura aquí, entre tanto que yo voy, ocúpate en la internet. Ocúpate en el Facebook. Ocúpate en el YouTube. Ocúpate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? No dice así, ¿verdad? Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. Diga la lectura. La exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Dice la palabra que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Aquí vamos a finalizar, hermanos. Amén. Y enseguida vamos a hacer las preguntas. Amén. Le voy a pedir ahorita a mi esposa que si hay alguna pregunta nos la pueda leer. Y así poder finalizar, hermanos. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie para darle gracias a Dios por esa enseñanza. Espero y haya sido de bendición. Hay veces, hermano, perdóneme, hay veces hablo demasiado rápido. Hay veces hablo con demasiados gritos, amén, me emociono, perdóneme. Quisiera ser más pasivo, más lento para hablar, amén, pero bueno, así Dios así estoy hecho, así soy, y siempre he sido así. Así que, gloria al Señor. Vamos a dar gracias por esta enseñanza en esta noche. Gracias, querido público, amén, queridos líderes que están ahí en sus hogares, amén. Le pido que levantemos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y demos gracias por esta enseñanza en esta noche. Señor Jesucristo, te doy honra y te doy gloria, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que tú vives y reinas. Han pasado más de 2000 años, Padre, y tú todavía tienes tu misma fórmula de enseñar, Padre, de capacitar, de llamar, Señor, a los futuros líderes de tu iglesia santa, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te pido, Señor, que esta enseñanza quede en lo más profundo de nuestro ser, Padre, que la pongamos por obra, Dios mío, que reflexionemos, mi Señor, que si realmente tenemos un llamado tuyo, que lo podamos hacer con unción, Padre, con pasión, Padre, con un celo hacia la sana doctrina, Padre, con un celo hacia la santidad, Dios mío, con un temor y temblor en nuestras vidas, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, que nos bendigas, Padre, que nos sigas formando. Gracias te doy por esta noche de estudio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
preguntas que tengan, queridos hermanos. Mientras usted hace su pregunta, también le pido que ponga un like y que haga share esta enseñanza para que llegue a todos los rincones del mundo y podamos a través de este medio capacitar a otros líderes que están en otros países que de alguna manera no están educándose o preparándose o siendo enseñados para el ministerio. Así que habrá alguien que tenga alguna pregunta en esta noche. Nadie, gloria al Señor. Bueno, antes de despedirnos, hermanos, ponga un like ahí en la página. Y bueno, Dios me lo bendiga grandemente en su nombre precioso. Amén. Fue un gozo en esta noche compartir la palabra con ustedes. Y muy pronto, hermanos, nos vamos a estar mirando. También quiero anunciarles que el día de mañana voy a estar en la iglesia de 6 de la tarde a 8 de la noche, tal vez un poquito más tarde. Si usted quiere llevar su apoyo a la obra de Dios, llévelo con fe, con alegría, con una sonrisota en su rostro. Si quiere llevar comidita para hacer más canastas, hágalo en el nombre de Jesús. Dios le va a bendecir. Amén. Nos miramos el jueves, hermanos, o mañana, en el nombre precioso de Jesús. Dios le bendiga.